Realmente yo creo que la mayor preocupación se circunscribe a que no es un misterio para nadie que Venezuela desde hace muchos años es la cabeza de playa de Irán en su penetración en Latinoamérica. En el pasado se ha dado cuenta del entrenamiento de milicias terroristas de Hezbollah en territorio venezolano. Ha hecho lo propio también en Bolivia y en días pasados hemos tomado conocimiento de un extraño vuelo también de uno de los aviones que antes pertenecían a las guardias revolucionarias del régimen islámico de Irán, que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. En el contexto de la investigación que se lleva a cabo en Argentina, surge también un vuelo de otro avión, también de propiedad de una aerolínea civil de fachada de las guardias revolucionarias iraníes, que aterriza en el día de ayer en el aeropuerto de Santiago y por lo que sabemos ha aterrizado al menos en 5 ocasiones anteriores en Chile durante este año. Incluso existe la sospecha que pudo haber estado en Chile en la época de las primarias de Apruebo Dignidad el año anterior. Y para nadie tampoco es un hecho desconocido que estamos próximos a una conmemoración más del atentado terrorista a la AMIA, a la Mutual Israelita Argentina, en el año 1994 y ahora el 18 de julio. Entonces, la verdad es que este vínculo entre Venezuela y el régimen iraní, que es un promotor manifiesto del terrorismo a nivel internacional, que usa Venezuela como cabeza de playa, que usa estas aerolíneas estatales venezolanas como fachada para los aviones que antes transportaban armas a Hezbollah, al Líbano, y que estén viniendo y aterrizando en Chile sin ningún control que por lo menos sepamos. Yo creo que es motivo de profunda preocupación. Nada bueno puede salir de estos misteriosos vuelos. Abogado, de acuerdo a la información que usted ha recabado y a lo que también se ha planteado y lo que se ha investigado en Argentina, donde ya está prohibida el aterrizaje de este tipo de aviones de bandera venezolana, pero de origen iraní. ¿Qué tipo de viajes son? ¿Son viajes de pasajeros? ¿Son viajes de carga? ¿Cuáles son las tripulaciones? ¿Qué pasa en estos vuelos? Todo es bastante misterioso, pero en el caso de Argentina, el avión era un 747 con 19 tripulantes, supuestamente, de los cuales 5 eran iraníes y uno de ellos, al menos, era un alto miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, que está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ese avión además hizo una escala, supuestamente por razones meteorológicas, en Córdoba, pero nada más se sabe de eso. En una entrevista, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, ha dicho que ese avión en el pasado aterrizó en Chile, cosa que no conocemos. Entonces, resulta extraordinariamente sospechoso que... Sí, claro, y usted dice que era la tripulación, 19 personas con estas nacionalidades, pero ¿venían pasajeros? No, no venían pasajeros, era un avión de carga. Ningún avión de carga tiene una tripulación mayor a 3 o 4 tripulantes. Entonces, no tiene ninguna explicación si el avión se estaba usando para transportar personal o personas. Iba también un alto mando del régimen de Chávez, que había participado, un piloto que había participado en el golpe de Chávez en su época en Venezuela. La verdad que todo es confuso y todo es bastante curioso en el caso argentino. En el caso chileno, derechamente, no entendemos las razones por las cuales en Chile se permitió el aterrizaje de este avión. Estos aviones están... Una pregunta, están porque Chile no tiene restricciones con aviones de bandera venezolana. Por lo tanto... creo que, Matilde, si me permites, ¿sí? Eso es bastante discutible. O sea, puede no tenerlo Chile, pero es llamativo que Paraguay, Uruguay, incluso ahora Argentina, se dan cuenta que estos aviones que pertenecían a una aerolínea que se llamaba Mahan Airlines y también otra que se llamaba Farsi Airlines, que eran las aerolíneas de bandera iraní que utilizaba estratégicamente las guardias revolucionarias iraníes para llevar armamento a cohetes, drones, etcétera,
a Hezbollah en el Líbano, que los descargaba en Damasco, en Siria. De repente, cuando entran en la lista de terrorismo internacional de la Unión Europea y de Estados Unidos, son traspasados al régimen de Venezuela como una fachada. Sin embargo, el avión que llega a Chile lo hace en una de las aerolíneas estatales venezolanas, Conviasa, que también está en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano. Es decir, el avión con esta matrícula no puede, por supuesto, entrar a Estados Unidos, pues debe ser requisado en caso que entre a Estados Unidos, y está asociado a grupos que practican el terrorismo internacional. Entonces, la verdad es que es extraordinariamente preocupante, y espero que nuestras autoridades tomen las medidas del caso, porque aquí es necesario conocer cada uno de los tripulantes que estuvo en el avión, no solo en el día de ayer, cada uno de los pasajeros que pudo estar en el avión el día de ayer, sino en los viajes anteriores que se han hecho. Han traído personal, han traído carga, han traído armas, han sacado recursos, han traído... O sea, el régimen venezolano, Diosdado Cabello y la milicia militar venezolana ha sido asociada hace mucho tiempo ya al narcotráfico. Entonces, Gabriel, ¿y usted le ha hecho presente esta inquietud derechamente al gobierno, al Ministerio del Interior? ¿Ha tenido alguna respuesta? Yo personalmente no, porque actualmente no ejerzo como presidente de la comunidad judía en Chile. Yo levanté en lo personal, casi levanté las alertas, podríamos decir, en redes sociales, y puede ser que en un tema que a veces en Chile somos un poquito aislacionistas, creemos que porque estamos del otro lado de los Andes, no, somos un poco ingenuos, no nos van a pasar cosas como los atentados que ocurrieron en Argentina. Y la verdad que yo creo que tenemos que despabilarnos un poco. Aquí hay una penetración profunda del régimen terrorista iraní en Latinoamérica, lo hizo en Venezuela, lo ha hecho en Nicaragua, lo ha hecho en Bolivia, lo hizo en Ecuador de Correa, lo está intentando hacer en Argentina. En Argentina ha cometido atentados. El ministro de Defensa actual de Irán está en la lista roja de Interpol por su actividad como cerebro del atentado terrorista en Argentina de la AMIA, probablemente uno de los más graves atentados terroristas que ha tenido lugar en Latinoamérica. Entonces, me parece que nuestras autoridades, la ministra del Interior, el Ministerio de Defensa, deben tomar cartas en el asunto, y no puede ser así que un avión de estas características, con este tipo de misteriosos tripulantes, esté volando o entrando o saliendo de Chile sin que se conozca lo que hace o el paradero de las personas que vienen en el avión. Ahora, Gabriel, en Argentina una fiscal imputó... pero yo creo que aquí hay que ser cuidadoso. En Argentina una fiscal imputó a la tripulación, más bien al piloto, sí, y a toda la tripulación de esta compañía venezolana Emtrasur, que estuvo 2 semanas estacionado ahí en Ezeiza por su presunta conexión con el terrorismo apoyado por Irán. Va a haber una investigación, por lo tanto, porque directamente el gobierno confirmó en Argentina que ninguna de estas personas tenía irregularidades, había entrado de alguna manera ilegal, que la carga estaba en régimen, pero la nave despierta sospecha precisamente por lo que usted dice, porque le atribuyen nexos con el terrorismo. Ahí se va a abrir una investigación. Y te complemento, ¿sí? El piloto, Hosseini, uno de los pilotos, era un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní que es considerado un grupo terrorista para todos los efectos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que es muy sensible. Además, es solo un dato que demuestra cuán fachada son estas empresas estatales venezolanas que a la vez se prestan para este tráfico entre Teherán, Caracas y distintos destinos latinoamericanos, sea Buenos Aires, sea Paraguay, sea Chile, en su caso, o La Habana. Fíjate que están utilizando la base militar El Libertador donde está el hangar de estos aviones, y la base militar El Libertador en Caracas está colindante con la fábrica de drones que el régimen iraní ha estado apoyando en Venezuela. Entonces, a mí me parece muy llamativa la cooperación y la penetración en todo sentido, digamos, del régimen islámico de Irán en Latinoamérica, y creo que harían bien nuestras autoridades en preocuparse
Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Nicolás Maduro junto al presidente iraní. Sabemos las necesidades que tiene Venezuela y sabemos que el régimen iraní sí tiene los recursos. ¿Se conoce más sobre esta colaboración, por llamarla de alguna manera? Bueno, se sabe hace mucho tiempo, digamos que Irán ha invertido fuertemente en Venezuela. Venezuela se transformó efectivamente, Irán cuando se le aplicaban las sanciones más estrictas, incluso por parte de Estados Unidos, en el gran colaborador de Venezuela en muchos planos. También de Bolivia, yo insisto, en Bolivia la penetración iraní no ha sido menor. Y por ende, me parece que el tema es bastante claro. Si tú buscas en Google, vas a encontrar antecedentes bastante antiguos del entrenamiento de milicias de Hezbollah en territorio de Venezuela, en la selva. Entonces, digamos, esto es información que en su momento fue pública. Han habido agencias de inteligencia internacional que han alertado en el pasado sobre estos vínculos. Y yo creo que ahora, por las características, de alguna manera, que por las políticas por las que atraviesa Latinoamérica, y el hecho también que el precio del petróleo también suba en forma tan exponencial, se reduzcan las sanciones en algunos casos a Venezuela, ha generado un espacio de aparente mayor libertad para hacer a vista y paciencia a todo este movimiento con estos aviones, que no nos perdamos, si son los aviones que llevan los cohetes a Damasco, que se le entregan a la milicia Hezbollah para que sean lanzados a la población civil, por ejemplo, en Israel, en el norte de Israel, cada vez que han habido conflictos en la zona. Entonces, o sea, son los mismos grupos que... Claro, que están ahora, finalmente, Gabriel, tenemos que ir cerrando, pero por ley de transparencia debiéramos conocer ¿cuáles son los objetivos de estos vuelos que aterrizan en Chile, ya sea para cargar combustible, para hacer escala técnica o cualquiera sea la razón? Mira, de todas maneras, yo creo que por ley de transparencia, yo creo que las divisiones de inteligencia, la ANI y la PDI y el Ministerio del Interior, debiera hacer un rápido empadronamiento de todas las identidades de todas las personas, chequear que venían en estos vuelos, identificar si había tripulación iraní, identificar si hay gente que se quedó en Chile, identificar cuál era la carga y quiénes tuvieron contacto con estas personas, porque no nos perdamos, es decir, estamos hablando de una conexión entre grupos que están en listas de terrorismo internacional. Digamos, este no es un avión más cualquiera, este es un avión que ocupaba estratégicamente la Guardia Revolucionaria iraní para efectos de abastecer de armas a grupos terroristas en otras partes del mundo, que lo utiliza para abastecer a Venezuela de insumos que requiere, y que ahora aparentemente lo utiliza Venezuela o Irán por medio de Venezuela para, vaya a saber uno qué propósito, en distintos países de Latinoamérica. Y como la historia lamentablemente nos enseña, tanto en el año 92 con el atentado terrorista de explosivos en la Embajada de Israel en Buenos Aires, como en el 18 de julio del año 94 al atentado a la AMIA, que costó casi una centena de víctimas civiles, incluidos ciudadanos chilenos. A mí me parece que debemos estar alertas. La Embajada de Irán cerró inmediatamente tras el atentado de la AMIA en Chile. Así es. Hay antecedentes de que se usó Chile como una base o de soporte logístico para el atentado de la AMIA, y yo creo que no podemos desconocer esta situación, particularmente en un país que estamos viviendo momentos, además, de un cierto estado de anomia, de cuestionamientos al uso de la fuerza pública. O sea, Chile está pasando un momento de seguridad pública complejo. No, esperemos que no se agrave también con fuentes de desestabilización internacional.